Amor eterno. El Señor Todopoderoso se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Esa es la razón por la que Dios nos sigue tratando con bondad y no nos destruye por completo. Él dijo: ellos son mi pueblo, hijos que no habrán de traicionarme, hijos que no mienten. Y Él fue su Salvador. No fue un enviado suyo quien los salvó. Fue el Señor mismo en persona. Él los libertó por su amor y su misericordia. Los levantó y los tomó en brazos. Así lo ha hecho siempre. Isaías 63, 8 y 9. Porque así lo determinó Dios desde un principio. El hacer a su pueblo. Un pueblo que no traiciona y no miente. Un pueblo que actúe con amor y justicia. ¿Quién estorbará este propósito de Dios? ¿Quién se lo impedirá? Pero hoy el pueblo de Dios es como la masa de barro en las manos del alfarero. Dijo Dios: cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a sus ídolos. Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2. Por no conocer Israel a su Dios, hace cosas que no debería. Y sin embargo, Dios no los destruye por completo, por su amor eterno con que los amó desde un principio. Dice Dios: con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar. Pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura y con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Oseas capítulo 11, del 3 al 5. A pesar de tantas muestras de amor de parte de nuestro Dios, su pueblo es rebelde, con un corazón que tiende a regresar a Egipto, a la maldad y a la esclavitud del pecado. Con todo y eso, Dios no los ha destruido completamente. Los ha castigado para corregirlos, como un padre que corrige a su hijo amado. Dice Dios: ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte acaso como destruí la ciudad de Admá? ¿O hacer contigo lo mismo que hice con Zeboim? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. No actuaré según el ardor de mi ira. No me volveré para destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Soy el santo que estoy en medio de ti, y no he venido
a destruirte. Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9. El pueblo de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo, no puede ser destruido por el amor eterno con que Él nos ha amado. Por ese amor eterno, Dios le ha perdonado todas sus faltas y pecados. Dijo Pablo, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, ya que llevábamos una conducta tan mala como la gente de todo el mundo, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora, ya que estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5, del 6 al 11. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podríamos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, la Biblia, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, con ese amor eterno con que nos amó desde un principio. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo.
ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nadie podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 8 del 29 al 39. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios y las conductas de la gente que vive en este mundo, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Y tampoco esto es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un regalo que Dios les ha dado. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho esto. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos ahora buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, ese amor eterno con el que nos escogió desde un principio, nos destinó desde un principio a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Efesios capítulo 1 del 4 al 7. Los escogidos de Dios aceptan el perdón de pecados, los que Él conoció desde un principio, desde antes de la creación del mundo. Ninguno de ellos se pierde por el grande amor con que fueron escogidos desde un principio. Solo se pierden los hijos de perdición, para que se cumpla todo lo que está escrito en la Biblia. Jesús dijo al Padre, y ninguno de ellos, de los discípulos de Cristo, se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura, la Biblia, se cumpliese. Juan capítulo 17, versículo 12. Sigue diciendo Pablo, en Cristo Dios nos había escogido de antemano
para que tuviésemos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que les había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Efesios capítulo 1 del 11 al 14. Así que, feliz el pueblo que tiene todo esto, todo ese amor que Dios le ha tenido desde un principio. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el Dios verdadero. Salmo 144, versículo 15. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en las tinieblas. Señor, mi Dios, nos has traído una gran alegría. Muy grande es el gozo. Isaías capítulo 9, versículos 2 y 3. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor nuestro Dios. El pueblo que Él ha escogido como suyo. Salmo 33, 12. Y fue escogido desde un principio y amado con ese amor eterno de Dios. Y nosotros, que somos tu pueblo, que somos ovejas de tu prado, gracias te daremos siempre y cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Salmo 79, 13. Dice Dios, el pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. Isaías 43, 21. Y esto es así para que no busquemos en nosotros de qué enaltecernos sobre los demás, y mucho menos nos creamos superior a nadie. Toda la gloria, la honra, el poder, la sabiduría y la alabanza es para nuestro Dios. Todo el pueblo de Dios serán justos porque Él nos hace justos y nos viste de su justicia. Y sin esto que Él hace a nuestro favor, en nada nos diferenciamos del resto de la gente de todo el mundo. Por eso Pablo dijo, ¿qué privilegios tienes sobre los demás, que también son del pueblo de Dios? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. No a nosotros, oh Señor, Dios nuestro, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Glorifícate a ti mismo, y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. Salmo 115, versículo 1. El Señor, nuestro Dios, dice, que no se enorgullezca el sabio por ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su gran riqueza. Pero si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de mí, de conocerme, de saber que yo soy el Señor su Dios, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud.
pues esto es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo afirmo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Pedro dijo: ustedes son una familia escogida, y escogidos desde un principio por ese amor eterno de Dios. Son un sacerdocio al servicio del Rey Jesucristo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Solo Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad.